Buenos días a todos. Aquí estamos 28 de octubre, 11 de la mañana, en la entrada principal de IFEMA, que será la línea de meta del Gran Premio. Vamos a ver cómo han avanzado durante estos días las obras del circuito. Ya veis que hoy sí que hay algo de actividad de feria. De hecho seguramente acudirá alguna autoridad porque hay varios furgones de Policía Nacional y Guardia Civil en las inmediaciones. Pero bueno, nosotros vamos a comenzar con nuestra visita. Mira, la semana pasada os indiqué que habían colocado aquí una caseta prefabricada para la venta de tickets de entrada. Ya veis cómo han retirado directamente la zona de venta de entradas que existía aquí. Este pequeño edificio que había ha sido retirado para ir ampliando las obras de pit lane y boxes que irán en esta zona. Hoy podemos acercarnos un poquito más para ver mejor la zona de las curvas 1, 2 y 3. Os indico para que tengáis un poquito más claro desde esta perspectiva. Línea de meta, recta principal. Aquí en esta zona donde están estas máquinas trabajando es la curva 1, que gira a izquierdas. Por aquí vendrá la curva 2, veis que están colocadas las balizas. Y allí al fondo será la curva 3 a derecha para salir a la calle Ribera del Sena. Vamos a ver un poquito mejor. Como veis, aquí ya se ha levantado todo el asfalto de esta zona de parking. Como os acabo de decir, todo esto era una zona arbolada al final del parking. Toda esta zona está llena de árboles que han sido retirados y ya veis cómo tenéis ahí a excavadoras y varios dumpers retirando material. Justo donde están las excavadoras y los dumpers, yo creo que están excavando para retirar el material para alisar toda la zona del carril de pit lane. La salida de pit lane va a ser por ahí, ya sabéis, pasando por detrás de aquel árbol, entre el árbol y el edificio circular, para al fondo también salir a derechas a la calle Ribera del Sena. Pero ya veis, aquí retirando material, dumpers, una pequeña pisonadora también. A ver si me puedo alejar para haceros un pequeño esquema de cómo será toda esta zona. Aquí en la calle Ribera del Sena, justo en la parte exterior que acabamos de ver, esta es la zona de la salida de la curva 3. Como veis, de momento no se ha realizado ningún tipo de actividad aquí. Esto justo la zona de la salida de la curva 3 y esta es la zona de salida del pit lane. Por lo demás, en la calle Ribera del Sena poco más se ha realizado, lo que ya hemos visto semanas anteriores que se había realizado, todo el movimiento de la infraestructura de la mediana hacia el lateral de la calle, que vuelve a ser reasfaltada. Lo que sí que hay algo más de movimiento es
en la rotonda de la glorieta de Edimburgo, curva 4, que como veis en la parte central parece que se ha hormigonado toda la zona de lo que parece que va a ser el trazado del circuito. Vamos a parar y verlo un poco más en detalle. Aquí estamos, veis la rotonda de la curva 4 y aquí veis como toda esta parte central ya se ha hormigonado. Esta parte, como veis, cruza la rotonda y continúa por la calle Vía Dublín hasta la rotonda de la curva 5 que está más adelante. Vamos a andar un poquito para que veáis, porque ahora lo que tengo es ciertas dudas sobre por dónde va a ir exactamente el trazado del circuito, si por la parte derecha o por la parte izquierda, no de la rotonda, que como veis parece que esa cimentación es la que va a ser. El resto de la rotonda está aún vaciada y se tiene que terminar, pero en la calle Vía Dublín, como veis, toda la parte izquierda ya está asfaltada y se ha movido y es bastante más ancha, es la parte por la que viene este camión, más un carril que hay a la izquierda, como veis, viene por aquí, sigue por aquí, y esa parte izquierda por la que salen los vehículos a la rotonda, que ya está asfaltada, es bastante más ancha que la parte derecha, que aún no está asfaltada, con lo cual tengo la duda, ya os digo. Me voy a poner aquí, me voy a colocar un poquito más. ¿Veis? Esa es la calle Ribera del Sena, por donde acabamos de venir, y viene por aquí el carril y veis, esa parte ya asfaltada es bastante más ancha que la parte derecha, que aún no se levantó, con lo que, como os digo, yo ahora tengo dudas de exactamente por cuál de las dos partes de la calle va a discurrir el trazado del circuito. Pero bueno, supongo que esto ya saldremos de dudas las próximas semanas, cuando se empiece a marcar mucho mejor toda la parte del trazado. Pero bueno, de momento simplemente es especular y mostraros cómo en esta rotonda de la curva 4 avanzan las obras. Aquí estamos en la rotonda de la curva 6 y 7, la salida del túnel que viene desde IFEMA para llegar a la subida de las Cárcavas, ya veis. Aquí podéis ver cómo toda esta parte central en la que está la mediana ha sido retirada, está siendo reasfaltada, y toda la canalización del nuevo alcantarillado que se trasladó a este lado, como ha sido completada, ya está hormigonada y supongo que dentro de poco se reasfaltará. Aquí podéis ver exactamente por dónde viene la zona en la que han movido el alcantarillado, discurrirá paralela a lo que va a ser el trazado del circuito. Aunque ahí está la rotonda se va a pasar recta, el trazado del circuito va a pasar por encima de lo que era la rotonda, haciendo una pequeña curva, que esta es la curva 7, y la subida de las Cárcavas, para que en esa rotonda, es la curva 8, se entre a la zona de Valdebebas, de la explanada. Aquí estamos justo en la rotonda de la curva 8, la subida de las Cárcavas, curva tras la subida que gira a la derecha, que transcurrirá atravesando esta rotonda, y justo después tenemos aquí la curva 9. Vamos, que hacía tiempo que no nos asomábamos a ver. Esta es la curva 9, que os la voy a marcar ahora mismo para que veáis. Curva 9 que gira a la izquierda, y además de girar a la izquierda, además tiene un descenso bastante pronunciado. Al fondo se puede ver que está también con betún la curva 11, pero bueno, ahora nos vamos a acercar a ver toda esa zona con mayor detalle. Aquí tenéis la salida de la curva 9, como veis, muy excavada, un descenso en la curva 9 muy pronunciado, que viene por aquí, y aquí, como veis, se ha rellenado
de material. Se ha rellenado de material y ahí tenéis la curva 10 y la curva 11 que tiene betún. Mi duda, como os comentaba la semana pasada, es si todo este material que hay aquí, que veis con el que se ha rellenado, es definitivo, va a ser la altura del trazado, si la recta va a ir por va a haber dos niveles, digamos, un nivel aquí de graderío con este muro o luego un nivel por debajo por donde va a ir el trazado del circuito, pero visto el ancho que tiene este muro, como veis aquí, y el muro que se ha levantado para la curva 10, me parece evidente que todo este material que aquí en primer plano se ha rellenado el muro es para permitir la construcción del muro de contención de la curva 10 y que luego todo este material se va a retirar y el trazado del circuito va a ir no tan hundido como va aquí, porque se tendrá que rellenar y cimentar para que vaya el trazado definitivo, pero que va a quedar un poco más alto que todas alturas este de nivel que se ve, pero que obviamente se va a retirar y el trazado va a discurrir por ahí. Ahora vamos a acercarnos un poquito más adelante a la curva 10 para que lo veáis un poco mejor. Y luego aquí, como veis, en la recta que lleva allí al fondo de la estructura de salida de la curva 12, el betún que hay en esta recta que va a ver aquí, que lleva hasta aquí a la curva 13, salida de la curva 13 que, como veis ahora mismo, tiene una gran zanja por el que se está realizando infraestructuras, posiblemente por ahí vaya a ir alcantarillado y demás. Y luego un poquito más adelante estará la curva 14, a ver si os lo marco aquí para que veáis, aunque esté ahora todo un poco patas arriba esta zona de circuito, para que lo veáis, las enlazadas hacia allá. Y como digo, en esta zona de la curva 13, desde la curva 12 hasta la curva 13, ya veis, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Muchos camiones aquí vertiendo arena, vertiendo grava, ya veis. Y aquí en la curva 13, como veis, se está empezando a rellenar. Aquí podéis ver un poquito mejor este muro de contención que se ha creado aquí, muro de contención que gira un poquito hacia la derecha, siguiendo el trazado de la curva 10. Al fondo tenéis la curva 11 con betún y, como os digo, todo este material que se ha vertido aquí, ya veis aquí la rectita, que no es tan recta por lo que parece, de salida de la curva 9, que se ha rellenado, yo creo que para poder realizar toda la construcción de este muro de forma más sencilla. Y como os decía, ahí tenéis la estructura de salida, que está a la salida de la curva 12, esta recta que viene por aquí y aquí la curva 13, que, como os digo, está siendo rellenada una vez que se despejó toda la zona del trazado, se alisó, se aplanó, se untó de betún y se está rellenando de capas de arena, betún, grava, más tierra, betún, así que ya veis. Aquí en la zona justo de la curva 10 han modificado la valla perimetral de la obra del circuito, como veis. Ahora la han sacado más hacia la parte de la acera, la parte peatonal, pero bueno, como digo, aquí justo debajo de la curva 10, el muro de contención que han hecho, como os digo, yo creo que toda esa tierra que veis a qué altura está ese camión, toda esa tierra va a ser eliminada para bajar el nivel del circuito. Y aquí tenéis curva 10 que gira un poquito a la derecha y aquí la curva 11 con betún. Como veis, toda esta zona exterior del circuito, que no forma parte del trazado porque el trazado obviamente es ese de ahí, toda esta zona está comenzando también a ser removida tierra y demás y hacer algo de movimiento,
porque, como os digo, aunque no forma parte del trazado, sí que forma parte del circuito. Entonces seguramente en toda esta zona tendrá que haber accesos, edificios de auxiliares, no sé, desde cuartos de baño, zonas de prensa, accesos para el graderío que tendrá aquí la curva 12. Entonces se está comenzando también a realizar toda esta obra aquí. Ya veis que se ha perimetrado con cal toda esta zona que se va a excavar. Posiblemente se haga, creo yo, una gran zanja para realizar toda la infraestructura de alcantarillado, y podéis ver ahí delante la estructura de salida de la curva 12, esa estructura por la que el circuito va a pasar por encima, como ya os he comentado alguna vez. Se sigue colocando toda la losa superior de la estructura y se está empezando a sepultar un poco con tierra para dejar el paso subterráneo. Y aquí tenéis la recta que va hasta la curva 13, ahí delante, y aquí veis cómo también esa zona se está empezando a untar de betún, y como excavadoras y demás están moviendo mucho material. Esta semana, por lo que hemos visto, gran parte del trabajo se está realizando en esta zona de aquí, zona de las curvas 10, 11 y la salida de la 12 y la recta que lleva a las enlazadas. En la zona de las curvas 11 y 12 aquí tenemos justo lo que es la zona de la curva 11. Aquí podéis ver que hay maquinaria que está realizando zonas de trabajo en el circuito. Aquí podéis ver, por ejemplo, la estructura que hay en la salida de la curva 12. Ya sabéis que el circuito pasa por encima, veis que ya está bastante enterrada y se están haciendo trabajos en la loseta. Y aquí en la curva 12 no hay mucho trabajo, veis que se ha echado betún, que se ha colocado más tierra y más grava encima para ir estabilizando toda esta curva, pero veis que no hay mucha maquinaria. Por lo demás, como os digo, en toda esta zona lo que se ha hecho es en los alrededores empezar a realizar trabajos de infraestructura, pues de alcantarillado y demás, para ir acondicionando no solo el trazado, sino el resto de instalaciones que tiene que llevar el circuito. Ya veis aquí como esta excavadora está realizando aquí una gran zanja, está en el banquete, está ahí depositando el material. Así que bueno, aquí tenéis una panorámica de toda esta zona. Mirad la curva 15 con el final de las enlazadas y la curva 16 y toda esa zona de la curva 17 que parece que ha sido despejada. Ahora nos vamos a acercar a verla. Ya veis, ahí tenéis a una pequeña excavadora moviendo grava, como veis. Y toda esta zona, especialmente aquí en la curva 15, como Pau Costa 37 nos comentó hace un par de vídeos, que nos lo puso en los comentarios, veis toda esa zona con betún, se está siendo estabilizada y ya veis que está siendo rellenada. Parece que son capas de tierra, betún, de nuevo tierra, o en este caso ya veis también hay grava, y de nuevo betún para ir estabilizando todo el terreno por el que efectivamente va a discurrir el trazado del circuito. Ya veis como en la parte exterior de la curva 15 y todas las enlazadas se ha hecho toda la canalización de alcantarillado, y en la zona interior ya veis que también, ¿veis? Ahí
cómo se ha realizado toda esa infraestructura. En la zona de la curva 16 ya veis este gran vial que se construyó en el interior de la zona de los recintos de IFEMA, y aquí la curva 17, que como veis está muchísimo más limpia, ha sido rellenada de material y aplanada, y ahora vamos a ver la salida del túnel. Aquí veis justo la salida de la curva 17 y la entrada al túnel de vuelta hacia IFEMA, donde aquí al fondo está la curva 18. Vamos a acercarnos a ver cómo los avances en esta zona, y ya sabéis justo esto. Encima es la carretera M11, por la que discurre justo por debajo, ya veis, el trazado del circuito. Aquí veis camiones, grandes dumpers para mover material. Aquí veis el trasiego de camiones de la zona de Valdebebas hacia la zona de IFEMA, las dos zonas que ya sabéis que forman parte del circuito de McRing. Aquí en la salida del túnel de Valdebebas a la curva 18, aquí podéis ver cómo poco a poco avanzan también las obras en esta zona. Podéis ver cómo en toda esta parte izquierda se ha acabado toda esta zanja, que yo creo que se cimentará, que además va a coincidir con la parte izquierda del trazado del circuito. Ya sabéis, curva izquierda fuerte desde aquí, pequeña recta y curva 19 al fondo a derechas. Como os digo, poco a poco se van terminando las infraestructuras en toda esta zona, alcantarillado, todo el tema del cableado eléctrico y de telecomunicaciones, y como poco a poco la zona está mucho más lisa y se está dejando ya preparada para realizar la cimentación y el posterior asfaltado. Ya veis aquí en primer término obreros trabajando aquí en esta zanja. Aquí en la parte derecha, que es la zona de escapatoria, también se está excavando todo esto, y al fondo, que nos vamos a acercar ahora, todo el trazado que continúa y gira a la derecha para entrar a los pabellones de IFEMA. Aquí justo en lo que va a ser la curva 19, estoy justo en medio y justo por donde va a discurrir el circuito. Ya veis esta zona de balizas, que es el eje de la pista. El circuito va a discurrir por aquí y va a seguir justo por ahí, curva 19. De momento este trocito, como ya sabéis, aún no se ha levantado este trozo de asfalto para permitir el paso de vehículos. Entiendo que cuando esta zona ya esté terminada y esta también esté terminada, se abrirá el paso de vehículos por esa zona interior, y entonces se cortará el asfalto aquí para terminar de realizar la cimentación, el excavado de cimentación de este trozo de la curva 19. Pero de momento ya veis aquí justo las balizas que marcan el eje de la pista, curva 19. Ya veis también que toda esta zona de zanja por la que van los cables de alimentación eléctrica y telecomunicaciones ya está siendo cerrada con hormigón, una vez que se han instalado los tubos por los que van a discurrir todo el cableado. Y ya veis cómo
el trazado exterior de la curva 19 y el interior ya está realizado y continúa por aquí. Vamos a acercarnos a ver cómo va este final de la curva 19 y la recta que lleva hasta la curva 20. Aquí a la salida de la curva 19, como veis, sigue los trabajos para eliminar toda la zona de arbustos y césped que había, para ensanchar toda esta zona del circuito. Vamos a acercarnos para que veáis. Vamos a cruzar. Vamos a acercarnos aquí para que veáis cómo se está eliminando. Aquí veis la salida de la curva 19, donde acabamos de estar. Y aquí vais a ver cómo se ha eliminado toda esta zona, como decía, de jardín, de césped y arbustos. Y se está eliminando muy despacio, además con bastante cuidado para mantener toda la infraestructura de telecomunicaciones, de cables y de estructuras, por ejemplo, de agua o de servicio antiincendios que veis ahí, para no dañarla. Aquí veis cómo se ha levantado toda esta zona y cómo se va a ensanchar en esta recta. Aquí casi al final de la recta que lleva de las curvas 19 a la 20, como comentamos la semana pasada, efectivamente parece que las palmeras que hay en esta zona y esta zona de pequeño jardín de césped también va a ser movida, eliminada. Se van a mover las palmeras que hay aquí. No sabemos si simplemente se va a estrechar la zona arbolada o si se va a quitar toda la zona y las palmeras y árboles que hay aquí se van a mover a otra zona del circuito o van a ser trasplantadas a otro lugar. Pero como veis, efectivamente todo el arbolado que hay aquí y la zona verde, para poder dar más anchura al trazado del circuito, pues va a tener que ser eliminada, como se ha hecho en la zona justo anterior de esta recta. Vamos hacia la curva 20, últimas curvas del circuito, a ver si han adelantado algo los trabajos en esa zona. Al final de la recta, ya sabéis, las palmeritas que acabamos de ver, bueno, palmeras que parece que van a ser eliminadas, removidas de aquí. Curva 20, esta zona, curva 20, una curva muy fuerte a izquierdas, y allá al fondo curva 21. En esta zona, más allá de marcar, como veis, las partes de la loseta de hormigón que tienen que ser eliminadas, no se ha hecho nada más. Vamos a acercarnos a la curva 21 a ver cómo van los trabajos en toda esa pequeña recta que da acceso, curva 21 y 22, a la recta principal. Estamos en la curva 21, ya veis. Entonces, el giro a izquierdas de la curva 20, la pequeña recta, aquí tenéis la curva 21 y la recta que lleva a la curva 22, que es la última curva del circuito. Ya veis que aquí en esta curva 21 no ha habido grandes avances. Se levantó la loseta de hormigón, se ha vaciado y de momento poco más. Aquí podéis ver. Vamos a dirigirnos hacia las zonas de delante hasta la curva 22. Aquí en esta zona poco trabajo, simplemente estas dos pequeñas losetas que se han levantado y se vaciaron y se volvieron a hormigonar, como veis, pero no se ha hecho nada más de momento aquí en mitad de esta recta. Ya sabéis, curva 21, recta
curva 22. Ya os digo, aquí se levantaron unos pequeños fragmentos de estas losetas de hormigón, por donde ve el trazado, esa de ahí y esta se volvieron a hormigonar y se han dejado así a la espera ya de realizar el asfaltado definitivo de toda esta recta, que habrá que levantar todo el asfalto y colocar el asfalto propio que tendrá el circuito. Aquí ya veis lo mismo, esta zona se levantó entera, se vació, se volvió a hormigonar y se ha dejado así. Como os dije, está con un pequeño desnivel, no se ha hormigonado hasta la altura definitiva porque obviamente tiene que rellenarse con el asfalto que tendrá el circuito. Y aquí llegando a la curva 22, la última curva del circuito, simplemente podéis ver cómo hay varios operarios que están tomando medidas, están haciendo mediciones y marcando diferentes zonas por las que va a discurrir el circuito. Ya veis, ahí están realizando mediciones, se marcan puntos y ya veis aquí curva 22, salida a la recta principal. Y vamos a ir terminando por hoy el recorrido. Ya sabéis que si os gustan los vídeos podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar al día de todas las novedades y de cuando vamos publicando nuevos vídeos. Así que esto es todo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.